Estamos a 4 de abril de 2025 en Biomatemáticas 2. Y hemos estado revisando algunos ejemplos de tipos de funciones en las que para obtener la derivada podemos hacerlo mediante la diferenciación implícita que usa la regla de la cadena. Entonces decíamos en las derivadas de funciones no lineales. Y la sesión pasada vimos cómo se usaría presente el concepto de diferenciación implícita en el caso de funciones logarítmicas que son no lineales. Hoy vamos a verlo en cuanto a otro tipo de funciones no lineales, como son las funciones trigonométricas. Partamos de un ejemplo. El ejemplo más simple de función trigonométrica, el que casi todo el mundo que estudia matemáticas llega a ver, es por ejemplo la función seno de un ángulo X. La derivada, o la derivada de esta función seno de x, ustedes ya la conocen porque ya lo hemos visto. La derivada de la función seno de x es la derivada de y, siendo y seno de x, es una función trigonométrica. ¿Es cuál? La función coseno de ese ángulo variable. Entonces, este es un ejemplo de función trigonométrica y su derivada. Ya la revisamos cuando revisamos las derivadas de las funciones trigonométricas simples. Hay algunas funciones trigonométricas que son un poco más, se ven aparentemente más, tal vez no tan simples, como podríamos considerar lo que son las funciones trigonométricas inversas, o las funciones inversas de las funciones trigonométricas. La inversa de la función trigonométrica seno de x sería y al revés volteado. Eso lo hacemos simplemente, por ejemplo, elevando a la menos 1 la función correspondiente. En este caso, el seno de x sería seno a la menos 1 de x. Así como la inversa de y a la x, de y igual a x sería x a la menos 1 o 1 entre x. Bueno, pero estamos hablando del ejemplo de funciones trigonométricas. La pregunta sería ¿cuál es la derivada de esta función trigonométrica que es el inverso de la función seno de x? Si la graficáramos, esta función seno de x la inversa de esta, obtendríamos una función que tiene más o menos esta forma. Ahí está. Bueno, esto no es perpendicular a x o paralelo a y, sino que es una curva. Y aquí también es otra cosa. Esta sería una curva cóncava abajo y aquí sería cóncava arriba.
Graficando esta sale una gráfica de este estilo. ¿Cómo se vería la gráfica de la derivada de la función seno a la menos 1 de x o a la inversa del seno de x? Recordemos que cuando nos introdujimos al concepto de derivada como la pendiente de una función no lineal, por lo tanto la pendiente no es constante, sino que va cambiando, y por eso tenemos que ver en cada punto de la función. Matemáticamente tendríamos que acudir a la definición del límite de la función original. Sería el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Esa sería la forma numérica, alfanumérica, de determinar la derivada de esta función. Pero la primera vez que lo intentamos fue a ojo, viendo cómo cambia la pendiente delta y entre delta x de cada punto que dibuja esta función. Entonces aquí vemos cómo sería la tangente positiva. La línea tangente, su pendiente es una línea inclinada con pendiente positiva, una línea recta con pendiente positiva. ¿Y qué sucede con la pendiente de los siguientes puntos? Sigue siendo una línea inclinada positiva, no negativa, pero cada vez menos inclinada. Por lo tanto la pendiente de esta tangente sería cada vez menor. ¿Y aquí qué sucede? Vuelve a aumentar. Es grande la pendiente, disminuye, nunca llega a cero. Nunca llega a cero la derivada, es decir, que no pasa por aquí, no pasa por el cero. Cuando x es igual a 0, la pendiente no es 0, tiene un valor que de hecho sería prácticamente 1, no 0. Es 0,45 grados de inclinación en grados de la tangente. Aquí la dibujé un poco más inclinada, más bien menos inclinada, más horizontal, pero en realidad sería una línea de 45 grados aquí, en x0, y'0. Más bien, en x0, y0, la pendiente sería 1, entonces pasa por aquí. Y aquí es positiva, quiere decir que debería estar, si eso está por acá, más o menos, correspondería a este valor. Si ya está por acá, correspondería a este valor. Cuando x es igual a menos esto, la pendiente es máxima, positiva. Cuando x es igual a más esto, la pendiente pues es casi la misma que en x igual a menos esto. Quiere decir que muy probablemente la pendiente estaría por acá. ¿Cómo se dibujaría entonces la gráfica de la derivada de esta función seno a la menos 1 de x? Muy probablemente sería una curva más o menos así. Esta es la función original, seno de x. Esta sería la derivada del seno a la menos 1 de x, es esta. La derivada del seno a la menos 1 de x es esta. Pero ¿cuál es su forma alfanumérica? Bueno, veamos cómo sería. Para eso tendríamos que usar necesitaríamos obtener la derivada de esto. Diríamos entonces que la derivada de aquel lado de la función original sería en dx de y, luego sigue la igualdad de la derivada en x del seno a la menos 1 de x. Acá, para comodidad, dejémoslo así. D en dx de y es igual a d en dx del seno a la menos 1 de x.
Pues estamos pensando en la inversa de aquella función, de esto. Necesitamos la inversa de esta función. Entonces, tendríamos que, sería, tomándolo de aquí, sería d en dx de y igual a, lo que necesitamos es la derivada de x, sería d en dx de x, ¿sí? Es lo que nos interesa, porque finalmente lo que tenemos que usar es conocer la derivada de esto y la derivada de x, ¿sí? Sería entonces porque vamos a usar la diferenciación implícita, porque tenemos entonces una función compuesta. Como es una función compuesta, necesitamos usar la regla de la cadena. Por eso es que primero comenzamos con la derivada de x. De este lado tenemos esto de acá, esto de aquí, que es esto de acá, y entonces sería la derivada de x de el seno, esto de acá, del seno de y. Será igual a d en dx de x. Ahora, de aquí, ¿cuál es la derivada de x en dx? Sería la derivada de x a la 1, que sería entonces, esto sería igual a usaríamos la regla de la potencia es 1, sería 1 por x a la 0, y eso es igual a 1. De este lado necesitamos la derivada del seno. ¿Cuál es? El coseno. El coseno de, pero es el coseno de y. La derivada del seno de x es coseno de x. La derivada del seno de y es el coseno de y. Siguiendo la regla de la cadena que usamos para la diferenciación implícita, sería la derivada en dx de y. Entonces, del lado izquierdo ya lo tenemos, será coseno de y por la derivada de y en dx, y será igual a 1. Por regla de la cadena, esto es por regla de la cadena. Ahora, bueno, aquí ya tenemos bien. Ya tenemos esto de aquí. Vamos entonces ahora a dividir todo entre el lado izquierdo entre coseno de x y el lado derecho, no, el coseno de y el lado derecho entre coseno de y. Quedaría entonces el coseno de y entre coseno de y por dy en dx es igual a 1 entre coseno de y. Ahora, bien, coseno de y entre coseno de y es 1, y entonces esto hacia abajo nos queda que dy en dx será igual a
a 1 entre coseno de y. Pero ¿qué es coseno de y? Para saber cuál es la derivada en y de dx. La derivada de esa función, que es finalmente lo que queremos. Hemos partido de aquí hasta acá. Nos queda el coseno de y, pero necesitamos tener todo en términos de x, no de y. Necesitamos sustituir aquí y. Y y aquí es igual, o más bien el coseno de y aquí es igual. El coseno del ángulo y, este es el ángulo y, el coseno del ángulo y, lo podemos definir en términos del triángulo rectángulo. Tendríamos aquí una hipotenusa igual a 1 y esto sería x. Bien, entonces el coseno, ¿cómo lo definimos en este triángulo? En este triángulo el seno es esto es opuesto entre 1. El seno del ángulo y es igual a 1 entre x. El seno. ¿Cuál es el coseno? El coseno de y. El coseno de este ángulo y es igual a ¿qué? Pues el coseno en función del triángulo rectángulo, que se define mediante el el teorema de Pitágoras, h cuadrada es igual a cateto al cuadrado, cateto opuesto al cuadrado sea x cuadrada, entre, o más, el cateto adyacente al cuadrado. Ahora, el cateto opuesto al cuadrado es el seno cuadrado de x. En este cuadrado, más bien, en este caso, el seno cuadrado de y. Seno cuadrado de y más coseno cuadrado de y es igual a el cuadrado de la hipotenusa es 1, su cuadrado es 1. Bien. Ahora, el coseno cuadrado, ¿a qué es igual? El coseno cuadrado de y es igual a 1 menos el seno cuadrado de y. Pero aquí estamos hablando de cuadrado. ¿Cuál es el coseno de y? Será igual a la raíz cuadrada de esto, y la raíz cuadrada será entonces igual, el coseno de y será igual a la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de y. Y el seno cuadrado de y, ¿dónde está? Seno cuadrado de y será igual a, bueno, esto lo escribí al revés, es cateto, es opuesto entre hipotenusa. ¿Por qué no me corrigieron? El seno es opuesto entre hipotenusa, no hipotenusa entre opuesto. ¿El opuesto cuál es? Sí, a ver, el seno de y sería igual a el cateto opuesto entre la hipotenusa. El seno del ángulo es opuesto entre hipotenusa. ¿Sí? El coseno del ángulo es
adyacente entre hipotenusa. La tangente es igual a opuesto entre adyacente. Son las tres funciones trigonométricas, la tangente de y, seno, coseno, tangente. La tangente es opuesto entre hipotenusa. El seno es opuesto entre hipotenusa. El coseno es adyacente entre hipotenusa. Ahora la hipotenusa es 1, el opuesto es x, el adyacente es este, que es el coseno. Entonces, ahora sí, es x entre 1, o sea, el seno de y es igual a x. X entre 1 es x. Entonces, el coseno de y es seno de y es igual a x. Tengo que es aquí la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de x, el coseno. Entonces el coseno de y sería 1 menos, si el seno de y es igual a x, el seno cuadrado de y será x al cuadrado. ¿Bien? Ok. Entonces, la derivada en y de x es igual a 1 entre el coseno de y, en términos de x, es 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Ya tengo entonces, ahora sí, la derivada de la función inversa seno de x, que será 1 entre x cuadrado. Esta es la derivada de y, del seno de x cuadrado. Vamos a decir y' de seno a la x, seno a la menos 1 de x, la derivada en y es, la escribo aquí, es 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Colorín colorado, con este cuento hemos acabado por el día de hoy. Fueron unos pocos minutos. Fueron 23 minutos.